Hola, mi nombre es Alfredo Darío de la Cruz Mier, soy estudiante de tercer semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero y hablaré acerca de las reacciones de hipersensibilidad y sus mecanismos de la lesión de mediación inmunitaria. Las respuestas inmunitarias, que normalmente son protectoras, también pueden causar una lesión tisular. A estas reacciones inmunitarias nocivas se agrupan bajo el nombre de hipersensibilidad. Y los trastornos que resultan de estas reacciones inmunitarias son denominadas enfermedades por hipersensibilidad. Lo normal es que un sistema casi perfecto de comprobaciones y equilibrios optimiza la erradicación de los microorganismos infecciosos sin provocar alguna lesión grave hacia los tejidos de lo que es el huésped. Pero llega a ver en que las respuestas inmunitarias pueden estar mal controladas o bien mal dirigidas hacia los tejidos del huésped. Y en esas ocasiones las respuestas beneficiosas suelen ser la causa de la enfermedad. Dentro de las causas de las reacciones de hipersensibilidad tenemos a la autoinmunidad. En ella son reacciones frente a los antígenos propios y llega a ver que la autotolerancia fracasa. Esto da lugar a las reacciones frente a las células y tejidos propios del organismo, y las enfermedades causadas por ellas se conocen como enfermedades autoinmunitarias. En las reacciones frente a los microbios, en algunos casos parece que la reacción es excesiva o que el antígeno microbiano es habitualmente persistente. Se llegan a producir anticuerpos contra estos antígenos. Estos anticuerpos pueden unirse a los antígenos microbianos para elaborar inmunocomplejos. Estos se depositan en los tejidos y son los que desencadenan la inflamación. Las respuestas de los linfocitos T frente a microbios persistentes pueden dar lugar a una intensa inflamación que en ocasiones llegan a la formación de granulomas. Rara vez los anticuerpos o los linfocitos T reactivos a un microbio tienen reacciones cruzadas con un tejido del huésped. Esto se cree que es la base de la cardiopatía reumática, aunque en ocasiones las respuestas inmunitarias causantes de la enfermedad pueden ser completamente normal, pero en el proceso de erradicación de la infección los tejidos del huésped resultan dañados. Y por último tenemos a las reacciones frente a los antígenos ambientales. La mayoría de los individuos sanos no reaccionan de modo intenso frente a sustancias ambientales comunes, como lo son el polen, desechos cutáneos de animales o los ácaros de polvo, pero llega a haber un porcentaje de la población de al menos un 20% en que son alérgicas a estas sustancias. Estos individuos están genéticamente predispuestos para generar respuestas inmunitarias inusuales frente a una variedad de antígenos no infecciosos y por los demás inocuos, a lo que todos los individuos hayan expuestos, pero frente a los que solo algunos reaccionan. Y en todas estas afecciones, la lesión tisular está causada por los mismos mecanismos de los anticuerpos, linfocitos T efectores y otras células efectoras que, cuando son en condiciones normales, funcionan para eliminar los patógenos infecciosos. El problema en estas enfermedades es que la respuesta es desencadenada y mantenida de modo inapropiado, y una vez que comienza una respuesta inmunitaria patológica es muy difícil controlarla y eliminarla. Por tanto, estas enfermedades por hipersensibilidad tienden a ser crónicas, con frecuencia debilitantes y constituyen desafíos terapéuticos. Tenemos la hipersensibilidad inmediata, que es la tipo 1. Esta es una reacción tisular que se produce rápidamente, generalmente en unos pocos minutos, después de la interacción entre el antígeno con el anticuerpo IgE, que está unido a la superficie de los mastocitos en un huésped sensibilizado. Esta reacción se inicia con la entrada de un antígeno que se le denomina alérgeno porque es el que desencadena la alergia. Muchos de estos alérgenos son sustancias ambientales inocuas para la mayoría de los individuos, pero algunos heredan aparentemente genes que hacen que puedan desarrollar alergias. Esta susceptibilidad se manifiesta por la propensión de estas personas a elaborar una respuesta Th2 enérgicas y después los anticuerpos IgE contra los alérgenos. La inmunoglobulina E es crucial para que se produzca la activación de los mastocitos y la liberación de mediadores que son responsables de las manifestaciones clínicas y patológicas de la reacción. Esta hipersensibilidad puede producirse como una reacción local que es meramente molesta, como lo que puede ser una rinitis estacionaria, una fiebre del heno, o muy debilitante, como lo tenemos el asma, o bien puede culminar en un trastorno sistémico fatal que llega a ser la anafilaxia. La mayoría de las reacciones de hipersensibilidad siguen la misma secuencia de respuesta celular. Iniciamos con la activación de los linfocitos Th2 y producción de los anticuerpos IgE. Estos alérgenos pueden introducirse en el cuerpo mediante inhalación, ingestión o inyección. Las variables que probablemente contribuyan a una respuesta Th2 intensas a los alérgenos comprenden la vía de entrada, la dosis y la cronicidad de la exposición al antígeno, así como también la estructura genética del huésped. La hipersensibilidad inmediata es la reacción mediada por los linfocitos Th2 prototípica. Los linfocitos Th2 que son inducidos segregan varias citocinas, incluida la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, que son responsables de prácticamente todas las reacciones de hipersensibilidad inmediata. La interleucina 4 estimula
estimula los linfocitos B específicos del alérgeno para que el alérgeno sufra un cambio de clase de la cadena pesada hacia la inmunoglobulina E. La interleucina 5 activa a los eosinófilos que son reclutados hacia el lugar de la reacción, y la interleucina 13 actúa en las células epiteliales y estimulación de la secreción de moco. Los linfocitos Th2 a menudo son reclutados hacia el lugar de las reacciones alérgicas en respuesta a las quimiosinas que son producidas localmente. Entre esas quimiosinas se encuentra la eotaxina, que también recluta eosinófilos hacia el mismo lugar. Tenemos a la sensibilización de los mastocitos por anticuerpos IgE. Estos mastocitos son derivados de la médula ósea y se hallan ampliamente distribuidos en los tejidos. Estos se encuentran en los vasos sanguíneos y en los nervios, así como en las localizaciones subepiteliales. Los mastocitos expresan un receptor de alta afinidad para la porción Fc de la cadena pesada epsilon de la IgE, denominada Fc-epsilon-R1. Los mastocitos portadores de anticuerpos son sensibilizados para reaccionar si el antígeno se une a las moléculas de anticuerpos. Los basófilos son la contrapartida circulante de los mastocitos. Estos expresan también el Fc-epsilon-R1, pero no están establecidas en su función en la mayoría de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. El tercer tipo celular que expresa el Fc-epsilon-R1 son los eosinófilos, que estos se hallan presentes en las reacciones y también tienen una función de defensa del huésped que es mediada por la IgE frente a las infecciones por el mintos. Y empezamos con la activación de los mastocitos y liberación de mediadores. Cuando los individuos que fueron sensibilizados por exposición a un alérgeno se vuelve a exponer al mismo, se unen múltiples moléculas de hemoglobulina E específicas en los mastocitos, estos generalmente en el sitio de entrada del alérgeno o en su proximidad. Cuando estas moléculas de IgE están entrecruzadas, se desencadenan varias señales bioquímicas en los mastocitos que culminan en la secreción de varios mediadores de los mastocitos. Entre ellos tenemos a lo que son las aminas vasoactivas liberadoras de los depósitos de gránulos. Los gránulos de los mastocitos contienen histamina. Esta es liberada segundos o minutos después de la activación. La histamina provoca vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, contrae el músculo liso y hay un incremento de la secreción de moco. Otros mediadores liberados más rápidamente son la adenosina, que es la que causa broncoconstricción e inhibe la agregación plaquetaria, y factores quimiotásicos para neutrófilos o eosinófilos. Entre los otros contenidos de los gránulos de los mastocitos que pueden ser secretados se encuentran varias proteasas neutras, como son la triptasa, que estos pueden dañar los tejidos, así como generar cininas y desdoblar descomponentes del complemento para producir otros factores quimiotásicos inflamatorios. Los gránulos también contienen proteoglucanos ácidos, como es la heparina, el sulfato de condroitina. Su función es la de que haga parecer que es una matriz para el almacenamiento de las aminas. También están los mediadores lípidos de síntesis reciente. Los mastocitos sintetizan y secretan prostaglandinas y leucotrienos por la misma vía que los leucocitos. Estos mediadores tienen varias acciones que son importantes en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. La prostaglandina D2 es el mediador más abundante generado por la vía de la ciclooxigenasa en los mastocitos, causa un intenso broncoespasmo, así como un aumento de la secreción de moco. Los leucotrienos C4 y D4 son los agentes vasoactivos y espasmógenos más potentes conocidos desde un punto de vista molar. Son varios de cientos de veces más activos que la histamina a la hora de provocar un aumento de la permeabilidad vascular y la contracción de la musculatura lisa bronquial. Y por último tenemos a las citocinas. La activación de los mastocitos da lugar a la síntesis y a la secreción de varias citocinas importantes para la reacción de la fase tardía. Entre ellas están el factor de necrosis tumoral y las quimiosinas, que reclutan y activan leucocitos, la interleucina 4 y la interleucina 5, que amplifican la reacción inmunitaria comenzada por la Th2 y la interleucina 13, que estimula la secreción de moco en las células epiteliales. Podremos decir que diversos compuestos que actúan sobre los vasos sanguíneos, el músculo liso y los leucocitos son mediadores de las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Dentro de las manifestaciones clínicas y patológicas tenemos a dos, que puede darse como un trastorno sistémico o como una reacción local. La administración sistémica de antígenos proteicos, como por ejemplo el veneno de la abeja, o de fármacos, como en el caso de la penicilina, pueden ocasionar una anafilaxia sistémica. A los pocos minutos de la exposición en un huésped sensibilizado llega a producir picor, urticaria y eritema cutáneo, seguido de la dificultad respiratoria causada por broncoconstricción pulmonar y acentuada hipersecreción de moco. Las reacciones locales se producen generalmente cuando el antígeno queda confinado a una localización particular, como la piel, el tubo digestivo o el pulmón. Las formas comunes de alergias cutáneas y de alimentos, fiebre del heno y ciertas formas de asma son ejemplos de reacciones alérgicas localizadas, pero también en la ingestión o la inhalación de los alérgenos también puede desencadenar las reacciones sistémicas. La susceptibilidad a las reacciones localizadas de tipo 1 tiene un intenso componente genético y el término atopia
se utiliza para indicar la predisposición familiar a presentar ese tipo de reacciones localizadas. Los genes implicados en la susceptibilidad al asma y a otros trastornos atópicos son los que codifican las moléculas HLA, que estos pueden conferir la capacidad de respuesta inmunitaria ante alérgenos concretos, las citocinas, que estas son las que controlan las respuestas de los Th2, un componente de FcεR1 y ADAM33, una metaloproteinasa que es posible que participe en el remodelado tisular de las vías respiratorias. La respuesta inmunitaria dependiente de los linfocitos Th2 y de la IgE, y llega a ser en particular que la reacción inflamatoria de fase tardía desempeña una función protectora importante en las infecciones parasitarias. Los anticuerpos IgE se producen en respuesta a muchas infecciones por helmintos, y su función fisiológica es identificar los helmintos para que sean destruidos por los eosinófilos y los mastocitos. Estos últimos también están implicados en la defensa frente a las infecciones bacterianas. Tenemos a las enfermedades mediadas por anticuerpos, que es la hipersensibilidad tipo 2. Estas son causadas por anticuerpos dirigidos contra antígenos diana sobre la superficie celular u otros componentes tisulares. Los antígenos pueden ser moléculas normales intrínsecas a las membranas celulares o a la matriz extracelular, o incluso antígenos exógenos absorbidos, lo que es por ejemplo el metabolito de un fármaco. Las anomalías mediadas por anticuerpos son la causa fundamental de muchas enfermedades humanas. El daño tisular a las anomalías funcionales son el resultado de un número limitado de mecanismos, que entre ellas encontramos en varias enfermedades como son la anemia hemolítica autoinmunitaria, la pemphigo vulgar, la fiebre reumática aguda, la miastenia grave, entre otras. Y entrando a lo que son los mecanismos de las enfermedades mediadas por los anticuerpos, estos causan enfermedades al seleccionar como objetivo células para la fagocitosis, activando el sistema de complemento e interfiriendo en la función celular normal. Y los anticuerpos responsables suelen ser anticuerpos de alta afinidad que son capaces de activar el complemento y unirse a los receptores Fc de los fagocitos. Entre los mecanismos tenemos a lo que es la opsonización y fagocitosis, que es cuando las células circulantes como los eritrocitos o las plaquetas son revestidas por autoanticuerpos con o sin proteínas del complemento, se convierten en objetivo para la fagocitosis por los neutrófilos o macrófagos. Estos fagocitos expresan receptores para las colas Fc de los anticuerpos IgG y para que los productos de degradación de las proteínas del complemento C3, y utilizan también estos receptores para unirse a las partículas opsonizadas e ingerirse. Estas células opsonizadas suelen ser eliminadas en el vaso. También tenemos lo que es la inflamación. En esto los anticuerpos que se unen a los antígenos celulares o tisulares activan el sistema de complemento a través de la vía clásica. Los productos de activación del complemento cumplen varias funciones, una de las cuales consiste en reclutar neutrófilos y monocitos. Esto desencadena así la inflamación de los tejidos. Los leucocitos también pueden activarse a través de la implicación de receptores Fc que reconocen los anticuerpos unidos. Algunos ejemplos de estos mecanismos de lesión son los que se dan en el síndrome de Guth-Pasteur y el pemphigo vulgar. Y por último tenemos a la disfunción celular mediada por anticuerpos. En esta, en algunos casos, los anticuerpos dirigidos contra los receptores de la superficie celular alteran o desregulan la función celular sin causar lesión celular e inflamación. En la miastenia grave, los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en las placas motoras terminales de los músculos esqueléticos inhiben la transmisión neuromuscular, lo que da lugar a debilidad muscular. Los anticuerpos también pueden estimular la función celular de modo inapropiado, como es en el caso de la enfermedad de Graves, que los anticuerpos contra el receptor de la hormona tiroestimulante estimulan las células epiteliales de la tiroides para que se segreguen hormonas tiroideas, lo que llega a provocar el hipertiroidismo. Y los anticuerpos contra las hormonas y otras proteínas esenciales pueden neutralizar y bloquear la acción de esas moléculas, causando así trastornos funcionales.